Em, Voy a grabar. Bueno, poner la cámara por aquí. Ahí sí. Ya, esta clase trata de estructura de la Tierra y ondas sísmicas, ya que sería como la última materia que vamos a ver, que entra en la PAES. Bueno, van a ser, si no me equivoco, 3 clases más de temas de estructura de la Tierra y cosas así. Esta es la primera. Ya, entonces vamos a ver estructura de la Tierra y ondas sísmicas. Ya, déjenme presentarlo. Si tiene dudas, Michi, me dice. Bueno, ya que estamos aquí los dos, hay para extenderse. Dale. Entonces, lo primero, bueno, les quería preguntar en realidad qué han oído sobre o qué has oído tú, Michi, sobre lo que sería la estructura de la Tierra, ¿cierto? Y lo que son las ondas sísmicas, los sismos, acá en Chile sobre todo. Si no puede hablar, dime y pasamos más rápido. No tengo, Nada, yo sí. dígame. Nada, que básicamente como que la Tierra tiene placas y cuando esas placas chocan o Ujú, se mueven, ujú, causan movimientos que son los movimientos telúricos, los que ujú. causan los terremotos y también los tsunamis y todos esos. Claro. Eh, ¿Cómo se Está llama? bien, 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 Todo eso. bien, bien. Bueno, sí, somos como chilenos tenemos esa ventaja de saber como un poquito más sobre estos temas, ¿no? Bueno. Eso, ya Michi lo, lo resumió en realidad. Oh, perdón. Y bueno, yo lo quería definir en dos modelos. Ya, el primero es un modelo estático, se llama modelo estático de la Tierra, de la estructura de la Tierra, perdón, y el otro es el modelo dinámico de la estructura de la Tierra. ¿Ya? Son dos. El primero, modelo estático de la Tierra, bueno, eh, el que conocemos, ¿cierto? En el que al menos yo me recuerdo más, que está asociado a divisiones, ¿cierto? Capas en la Tierra, las cuales dependen de la composición química del lugar, de la capa. Entonces, por ejemplo, no sé, pues en el núcleo van a ver un compuesto químico específico, ¿cierto? En mayor cantidad que en otro lado. Entonces, ahí es como que dividen un poco lo que serían las capas. Entonces, aquí vemos un dibujo, ¿cierto? Si sacamos como una especie de pastel, le cortamos como un pastel a la Tierra, sacamos un trozo, podemos verla por dentro. Y aquí estaría la corteza, ¿cierto? Luego sería el manto y al final estaría el núcleo en el centro. ¿Sí? Entonces, como te comentaba, al final, claro, estas capas tienen distintas composiciones y al final esa es como la diferencia entre una y otra. La corteza terrestre, esta ubicación no la vamos a pescar un poco, vamos a verlo después, pero vamos a ver la composición primero. La corteza terrestre está compuesta por oxígeno principalmente y silicatos. El silicato entiendo que está asociado a, no sé, la verdad es que ahí no sé mucho de química, pero hay silicato y hay oxígeno, eso está compuesto. El manto, hay minerales como el hierro y el magnesio principalmente. Ya sabemos que hay más elementos, pero estos son los principales. Y en el núcleo interno hay hierro y níquel. ¿Ya? Bueno, ahí están las ubicaciones, pero las vamos a ver en la imagen que sigue. Entonces el modelo estático, y aquí, claro, aquí estaría la distancia, ¿cierto? Tenemos la corteza, que es donde al final nosotros nos ubicamos, em, la corteza continental, ¿cierto? Y tenemos la corteza oceánica. La corteza continental desde, bueno, estamos, em, claro, estamos viéndolo hacia abajo, ¿cierto? Entonces, está la corteza, ¿cierto? Después tenemos el manto, y el manto se divide en un manto superior y un manto inferior, y el núcleo en un núcleo externo y un núcleo interno, ¿ya? Y tenemos esta discontinuidad y distancia desde la superficie, ¿cierto? Em, claro, desde este punto hasta este punto serían 2.900 kilómetros, y así. ¿Ya? Eso es como un poquito más, más específico. No creo que pregunten como temas asociados a las distancias, por ejemplo. Eso ya pero igual es bueno saberlo, ¿no? Em, Cosas que podemos destacar. La corteza, ¿cierto? Es sólida. Ya esta parte de aquí, la primera capa sería sólida. El manto es semisólido, o sea, todo este manto es semisólido. El núcleo externo es semisólido y el núcleo interno es sólido. ¿Ya? Entonces tenemos sólido, esto es semisólido, esto también es semisólido y esto es sólido. ¿Y a qué nos referimos con semisólido? Que al final se comporta como sólido y también como fluido dependiendo del estado, ¿cierto? Dependiendo de cuánto tiempo lo estemos midiendo. Em, pero esa es la característica en este caso, como define los semisólidos. Y
Por último, dice que las grandes temperaturas en el manto hacen que los materiales como las rocas silíceas sean dúctiles. ¿Ya que nos referimos con que sean dúctiles? Con que tengan esta capacidad de poder deformarse, ¿cierto? Sean como más fluidas y se pueden deformar y pueden volver y pueden tomar distintas formas. Entonces las rocas tienden a ser un poquito más fluidas, por así decirlo. En este caso, esa roca silicia. ¿Ya? Bueno, aquí lo dice, que se comporta como un fluido. Eso es más que nada aprenderse como las partes, ¿cierto? Saber cuáles son sólidas, cuáles son líquidos, sólidos, ¿cierto? Y el orden. Ya eso sería como lo importante de este modelo estático de la Tierra. El modelo dinámico, por otro lado, el otro, el modelo estático también se divide por composición, eso también es muy importante. El modelo dinámico se define, ¿cierto?, según el comportamiento mecánico de los materiales en las capas de la Tierra. Entonces, van a haber distintos tipos de materiales, ¿cierto?, entre las distintas capas, y eso van a tener distintos comportamientos mecánicos, y esa va a ser la separación de una con respecto a la otra, ¿ya? Entonces, esta se divide en tres capas, ya que sería la litósfera, la mesósfera y la endósfera. Y si la queremos ver más gráficamente, aquí tenemos una diferencia, ¿cierto? El modelo dinámico versus el estático, que en este caso sería el modelo dinámico, donde tenemos la litósfera arriba, ¿cierto? Después la astenósfera, mesósfera y endósfera. Sí, serían las capas, me faltó una ya creo. Pero estas serían las capas, ¿cierto? Y por otro lado, esta sería como la comparación con el estático. Ya el manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. ¿Sí? Y la corteza es la zona superior. Ujú. Eso, pregunta, pregunta, Michi, si tienes. Es como, No, no tengo. esto es como bien de memoria en realidad. Ya. Sí. Em, por otro lado tenemos la onda sísmica, ya, que es como la segunda parte de esto. Y ahí la onda sísmica, esto es un poquito más complicado, pero los sismos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo definen? Lo definen como un proceso de liberación súbita de una gran cantidad de energía debido principalmente al roce de placas tectónicas, como decía Michi, a las fallas geológicas o volcanismo. Ya fallas geológicas puede ser, no sé, porque se rompe una gran roca y ahí se libera harta energía. ¿Ya? Entonces eso al final produce los sismos, todas estas fallas y liberan energía. Entonces, Michi, ¿tú sabes cuál es el hipocentro y cuál es el epicentro? Ah, sé que el epicentro es donde se siente como más fuerte, pero creo que el hipocentro es de donde viene como la onda. Bien. Ujú. Sí, bien, Ah, bien, buenísimo. bien. Bien, eso, exacto. El hipocentro dice que el lugar específico donde se realiza la fractura. Ya entonces, no sé, hay un punto donde se impactan las placas, ¿cierto? Dentro de la Tierra, y eso va a ser el hipocentro. El epicentro es la proyección de esta liberación de energía, pero en la superficie, ¿ya? Entonces, por lo general se habla de epicentro cuando, cuando se habla de terremotos, por ejemplo. El epicentro fue en tal lugar, ya, no fue en Concepción, por ejemplo. Por eso, porque esta es la proyección en la superficie. Esto es lo que al final lo que nosotros, creo que sí es lo que nosotros sentimos porque está asociado a una onda, ya que la podemos ver ahora. ¿Ya? Esa sería la diferencia, así que estáis bien, estáis perfecto. Entonces, ya que hemos hablado dónde el foco, ¿cierto? Y que el hipocentro, la proyección sería en el epicentro, pero al final estas proyecciones que se hacen, ¿cierto? Desde el hipocentro hasta el epicentro, desde donde ocurre la falla hasta, no sé, pues hasta nuestras casas, por ejemplo, o sea, se traslada la energía por medio de ondas, y ahí estas ondas son sísmicas. Bueno, estas son ondas sísmicas y se clasifican en ondas internas y superficiales. Entonces las ondas internas van a ser las que vienen del hipocentro, y las ondas superficiales, ¿cierto? Son las que están, no sé, pueden estar en el epicentro, ¿cierto? O alrededor del epicentro. Entonces la primera, que sería la onda interna, em, claro, permiten la transmisión de la energía, ¿cierto? Como les comentaba, o como te comentaba, Michi, de la energía generada por la falla, ¿cierto? Existen ondas P, que son las ondas primarias, son compresionales, y ahí vamos a explicar por qué son compresionales, y la onda S, que son secundarias y son de corte, o de cizalla. ¿Ya? Entonces,
si queremos entender eso bien, bueno, primero saber que P viene de primarias, y ahí S de secundaria, entonces eso eh, es un buen punto no sé, para recordarla, ¿cierto? Y estas vienen de internas, del hipocentro. Entonces las ondas P son compresionales. Entonces la onda se traslada, por ejemplo, en este sentido. ¿Qué pasa? Em, Hay un efecto de compresión. Compresión es como cuando nosotros tomamos cualquier cosa, a ver, por eso puede ser, por ejemplo, esto. No me veo, pero a ver, ahí. Tomamos esto y lo hacemos así, y lo comprimimos. Y esas son fuerzas compresivas. Ya lo estamos comprimiendo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, al final la dirección de la onda va hacia un lado, pero hay unos efectos compresivos, ¿cierto? En las distintas capas, ya como vemos acá, estos efectos compresivos. Entonces se llama que una onda compresional, ¿ya? Entonces hay deformaciones compresivas, ¿cierto? A lo largo de la dirección de la onda, bueno, de la dirección de propagación. Y la onda S, que son las secundarias, claro, tienen esta misma dirección, pero tienen efectos de, mm, al final de fuerzas que se generan en cortes. Ya en cortes como que nosotros hiciésemos así, como que tirásemos hacia un lado, así para arriba y para abajo. Ya ese es como un corte, una fuerza de corte. Entonces la dirección va para allá, ¿cierto? Y la onda al final lo que hace es tirar como para arriba, o sea, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Entonces hace esas deformaciones que son como ondulatorias, ¿ya? Y eso se le llama corte. ¿Se entiende, Michi? Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, destacar que las ondas P son más rápidas que la S, ¿ya? Y la S no se propagan en fluidos. Entonces eso es importante. Entonces, si primero va a llegar una onda P, bueno, es que eso es típica pregunta que te dicen cuál va a llegar primero, no sé, po, o cuál llega primero al epicentro, la onda P, ¿ya? Si vienen desde un mismo foco, porque son más rápidas, ¿ya? Sí, pues, y aquí dice notar que la deformación es perpendicular a la propagación de la onda. Si se dan cuenta, hay deformaciones hacia arriba, ¿cierto? Que son perpendiculares, o sea, que forman 90 grados con respecto a la propagación, ¿ya? Más que nada eso es lo que dice el último punto. Yo me acuerdo cuando estudié esto, no entendí nada, pero espero que se entienda. em, Espero que se entienda. Entonces las superficiales, ¿cierto? Se propagan estas ondas compresionales, ¿cierto? Y de corte, se propagan por el interior de la Tierra y generan estas ondas superficiales, ¿dónde? En la superficie, ¿cierto? Em, Admitir a Vicente. Em, Se producen dos ondas superficiales que son la onda Love y la onda Rayleigh, ¿ya? Para los que no sé si a alguien le gusta One Piece, la onda Riley, de un personaje de Oh, One Piece, voy a ponerme por acá. Hola Vicente. hola. Y la onda Love, ¿ya? Ambas son más lentas que la S, ¿ya? Entonces se mueven mucho más lento que la S, pero también son más dañinas, ya producen más daño en nosotros, las ondas Love y la onda Rayleigh, que la onda interna, ¿ya? A pesar de que son más lentas. ¿Y cómo se mueven esta onda? Ya aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? Hay una propagación de la onda y la onda Love generan como estos movimientos como que hacia los costados, ¿ya? Como vemos acá, po, un movimiento hacia allá, otro movimiento hacia acá, ¿cierto? No sé cómo explicárselo mejor, pero hace como este movimiento hacia los costados. Y ahí eso hace la onda Love. Y la onda Rayleigh generan estos movimientos de las partículas, ¿cierto? Que son como rotacionales. Y al parecer generan esta especie de montes que es como que vamos así. Como que hacen como así. El primero es como cuando mueves la mesa, Sí, sí, por sí. ejemplo. Cuando moví la mesa y hay algo sobre la mesa y la moví es como del costado, esa sería la onda Love. ¿Ya? La segunda es como cuando tienes un papel y lo mueves así, arriba hacia abajo, ¿no? Sí, sí, pudiese ser como un papel. Claro, sí, buen ejemplo. Claro, un papel y claro, es como la onda se está propagando hacia un lado, claro, genera como el efecto de una onda, así como un papel. O como, no sé, como una sábana quizá que le está haciendo así. Eso, entonces son más destructivas, ¿cierto? Y tienen esta forma. ¿Ya? Eh, Voy a ponerme por acá arriba. Por acá.
Ya. Y por último, pensé que me iba a demorar más. em, ¿Cómo se miden los impactos de un sismo? Tenemos lo que son la escala Richter, ¿ya? Y la escala Mercalli. La escala Richter lo que hace es medir la energía liberada, ¿ya? Mide, claro, la energía liberada y lo hace mediante sismógrafo. Y la escala Mercalli es como más, por así decirlo, como evaluando cuántas cosas se cayeron, cuántos edificios se cayeron, o cuál fue las sensaciones de las personas, ¿ya? Y esa es la escala Mercalli. Entonces, se pudiese decir que la Richter es, por así decirlo, más técnica, y la Mercalli es como, no sé, cuántos daños ocurrieron, y es como hablando con las personas, haciendo, no sé, quizá encuestas, cosas así. No sé cómo lo valoran ellos. Pero esas son las dos formas que se miden los impactos de un sismo, ¿ya? Em, y eso, muchas gracias. Yo pensé que me iba a demorar más, la verdad. Así que terminamos Tú rapidito. entrete. Cortito. Sí, Em, pero entrete. buenísimo. No le tengo ni ejercicio. Pero no sé si Vicente, que ya te tarde. Ya te muy tarde. Sí. Eh, ya pudiésemos ver ejercicio, quizás dejemos aprovechando que están acá.